Hoy vamos a desglosar una idea clave del filósofo Byung-Chul Han, la crisis de la narración. O sea, ¿te has preguntado por qué, con tanta información, a veces sentimos un vacío tremendo? Bueno, según Han, es porque estamos perdiendo la capacidad de contar historias que de verdad nos den un sentido. Ok, para que quede súper claro, vamos a verlo en 3 puntos. Primero, hay una diferencia gigante entre información y narración. A ver, la información es como un tuit, ¿no? Un dato suelto, inmediato. ¡Pum! Te llega y ya. Pero la narración es otra cosa. Es lo que agarra todos esos datos y los une para que tengan sentido, para que de verdad entendamos algo. El problema es que estamos tan bombardeados de información que literalmente nos estamos ahogando en ella. Segundo, y esto nos pega directo, es que empezamos a vivir una especie de vida sin historia. Nuestra existencia se vuelve como un scroll infinito en el celular, un presente que nunca termina, sin un antes ni un después claro. Han nos llama Phono sapiens, o sea, el humano del smartphone, y en vez de vivir experiencias reales, de esas que te marcan, nos conformamos con la satisfacción fácil de un like. Y por último, uno podría pensar, bueno, pero si todo es storytelling ahora. Pero ojo, porque Han dice que eso es parte del problema. Lo que vemos no es narración de verdad, es story selling. Se usan historias para venderte algo. Es un capitalismo que se aprovecha de la emoción para que compres más y pienses menos. Las historias se vuelven un producto más, de usar y tirar. En definitiva, la idea es esta. Cambiamos la sabiduría de las historias que nos unían por la adicción a la información instantánea, y ahora estamos pagando las consecuencias. Hay una idea fascinante en estas notas que tenemos sobre la mesa. Una de esas que se te quedan pegadas. Ajá. Dice algo así como, cuando algo de verdad funciona, pues no teorizamos sobre ello, simplemente lo vivimos. Claro, se da por sentado. Exacto. O sea, nadie en la antigua Grecia se sentaba a hablar de la importancia del storytelling para la cohesión social. Simplemente vivían esas historias, eran literalmente el suelo bajo sus pies. Totalmente. Hoy, en cambio, todo es narrativa, todo es storytelling, y las fuentes sugieren que esa obsesión es precisamente el síntoma de que la narración, la de verdad, ha muerto. ¿Qué te parece si desentrañamos esta especie de autopsia? Me parece una autopsia perfecta. Porque es una paradoja tremenda, ¿no? Sí, sí. Nunca hemos hablado tanto de narrativas. Y las fuentes que exploramos hoy del libro La crisis de la narración dicen que eso es justamente la prueba de que ya no las tenemos. Es como el que habla mucho de comida porque se está muriendo de hambre. Esa es la imagen. El uso inflacionario de la palabra es el síntoma de un vacío profundo. Así que nuestra misión hoy es esa, explorar por qué, según estas ideas, hemos cambiado la narración que daba sentido, que daba hogar al mundo, por una técnica para vender. Exacto. Vamos a desempacar la diferencia abismal entre narrar para vivir y narrar para vender. Ok, a ver, empecemos por el principio. El argumento central de las fuentes es que hemos confundido dos cosas que parecen primas hermanas, pero que en realidad son enemigas mortales: información y narración. Sí, a primera vista, ambas nos cuentan cosas, pero el efecto que tienen en nosotros es completamente distinto, ¿verdad? Totalmente. Es la diferencia entre, digamos, el sistema operativo de una sociedad y un flujo interminable de notificaciones. Buena analogía. La narración, en su sentido fuerte, era ese sistema operativo. Era invisible, pero hacía que todo lo demás funcionara. Tenía una verdad intrínseca, no la elegías, te elegía a ti. Nadie decidía creer, claro. Nadie decidía creer en los mitos fundacionales de su comunidad, simplemente nacías dentro de ellos. Y esa historia compartida hacía del mundo un lugar predecible, con sentido. Un hogar. Un hogar exacto. Me hace pensar en el ejemplo que mencionan las fuentes sobre el calendario cristiano. Para un campesino medieval, la Semana Santa no era un feriado largo. Para nada. Era el clímax de una historia, que se repetía cada año, que daba forma a su percepción del tiempo, del sufrimiento, de la esperanza. Cada día del año estaba anclado a esa gran historia. Hoy mi calendario es, pues, una cuadrícula de reuniones. Y recordatorios de cumpleaños en Facebook. Justo. Exacto. La narración daba densidad al tiempo. En cambio, la información es el flujo de notificaciones.
Es fragmentaria, es inmediata, es aditiva. No construye nada, solo se acumula. Y su cosmología, como dicen los textos, es la contingencia. O sea, las cosas pasan porque sí. Eso es, sin ninguna razón en particular. Simplemente pasó. No hay un plan, no hay un porqué, solo un qué, que además caduca al instante. Una noticia de ayer ya es basura hoy. Y el resultado de vivir ahogados en esa contingencia es la gran paradoja. Estamos más informados que nunca y más desorientados que jamás. Hay una cita brutal de Villemessant, el fundador de Le Figaro, que leí en las notas y me dejó helado por lo actual que suena. A ver. A mis lectores les importa más si arde una techumbre en el barrio latino que si estalla una revolución en Madrid. ¡Wow! Eso es de 1866 y es literalmente el algoritmo de cualquier red social hoy. La proximidad emocional aplasta cualquier sentido de la proporción. Es que clavó el diagnóstico hace 150 años. Y ese colapso de la distancia nos lleva a otro concepto clave que analizan las fuentes. La pérdida del aura. Una idea de Walter Benjamin, ¿cierto? Sí. Para él, el aura de algo, una obra de arte, un ritual, una persona, venía de su unicidad, de su lejanía, de su misterio. Para sentir algo como verdaderamente cercano y único, necesitas que mantenga una cierta distancia. Y la información hace todo lo contrario. Exacto. Lo trae todo al primer plano. Lo hace disponible, transparente, cliqueable, y al hacerlo, le quita el alma, le quita el misterio. Como la historia esa del rey egipcio Psamenito. Es increíble. ¡Uf! Buenísima. Las fuentes cuentan que los persas capturan a su familia, ve a su hija siendo esclavizada y no llora. Ve a su hijo camino a la ejecución y tampoco llora. Se mantiene entero. Pero luego, entre la multitud de prisioneros, ve a un viejo siervo, un don nadie, y se derrumba por completo. Se deshace en lágrimas. Y lo fundamental, el corazón del asunto, es que la historia nunca, jamás explica por qué. Ahí está la magia. Ese silencio es lo que le da su poder, su aura. Nos obliga a pensar, a sentir, a imaginar el universo de dolor contenido en ese hombre. Si un noticiero moderno contara la historia, tendríamos un titular: El trauma oculto del rey, la razón psicológica por la que lloró por su siervo. Exactamente. Lo explicarían todo y al hacerlo lo destruirían. La información explica, pero la narración invita a comprender. Y en esa diferencia se juega todo. Ok, entiendo la diferencia a nivel macro, si el mundo pierde su aura, su misterio, su historia compartida. ¿Qué nos pasa a nosotros en el día a día? ¿Cómo se siente una vida así? Aquí es donde el análisis se pone, me parece, muy personal. Sí, aquí aterrizamos en las consecuencias existenciales. Las fuentes lo llaman una pobreza de experiencia. Que no es lo mismo que vivencia. La vivencia es el torrente de cosas que nos pasan. La experiencia es esa vivencia procesada, digerida, transformada en algo con significado que podemos contar. A otros y a nosotros mismos. Exacto. Hoy tenemos un exceso de vivencias, viajes, fotos, eventos, pero una pobreza de experiencia. Es como tener miles de fotos en el teléfono, pero ningún recuerdo real. Es como correr en una rueda de hámster, ¿no? Mucho movimiento, mucha vivencia, pero no se llega a ningún lado. No se construye una historia. Justo. Y eso es lo que las fuentes llaman una vida sin historia. Una existencia reducida a una suma de presentes, de instantes. Lunes, martes, miércoles. Pero sin un hilo conductor, sin un arco que los una. Como vivir sin destino. Precisamente. Y eso lleva a una atrofia del tiempo. El tiempo se aplana, se contrae en una secuencia de instantes sin profundidad. Hay mucho presente, pero poco tiempo real. Y de ahí surge esta nueva figura, el Phono Sapiens. Sí, el sujeto digital que vive para su smartphone, orientado al instante, a la reacción inmediata, a la comunicación constante, pero superficial. El ejemplo que dan las fuentes es extremo, pero es perfecto para entenderlo. El funeral selfie. Me parece una imagen potentísima. Durísima, porque no es solo de mal gusto. Es como si la persona ni siquiera registrara la solemnidad, el peso del momento. Su realidad no es el funeral, su realidad es la pantalla y la reacción que va a generar en ella. La muerte, el último gran misterio,
despojada de su aura y convertida en un fondo para una foto. Exacto. Ahí está. Es el síntoma perfecto de lo que las fuentes llaman la vida desnuda. Una vida reducida a su pura facticidad biológica, despojada de todo ropaje simbólico, ritual o trascendente. Ya no se trata de vivir una vida con sentido. Sino de gestionar, optimizar y exhibir una existencia. Es la lógica de la supervivencia, no de la vida. Sobrevivir en lugar de vivir. Me quedo pensando en eso. ¿Por qué esta idea de una vida desnuda, cruda? Las fuentes la conectan con La náusea de Sartre, un libro que a muchos nos hicieron leer en la escuela. Pero creo que nunca lo entendí del todo hasta ahora. Es que es una idea compleja. Cuando Sartre habla de náusea, no se refiere a un dolor de estómago. Es una náusea, digamos, ontológica. Que tiene que ver con la existencia misma. ¿Sí? Es esa sensación abrumadora y terrible de darte cuenta de que las cosas simplemente están ahí, sin un propósito o un porqué. La contingencia pura. Ver el mundo sin ningún filtro, sin ninguna historia. Ves un árbol y no piensas en sombra o naturaleza. Solo ves materia vegetal. Esa es la náusea. La brutalidad de las cosas sin su cuento. La narración, dice Sartre, es el antídoto para esa náusea existencial. Es lo que vuelve el mundo habitable. Y él decía que había que elegir, o vivir o narrar, como si no se pudieran hacer las dos cosas a la vez. Exacto. Pero hoy esa elección tan dramática se ha degradado a una mucho más pobre y quizás más triste. O vivir o postear. ¡Uf! ¡Qué frase! Vivir o postear. Es irónico porque esta idea de una vida desnuda y sin filtros choca con el hecho de que vivimos pegados a pantallas que están literalmente llenas de filtros. Claro. Sí, porque el cambio no es solo de contenido, es de sistema nervioso. Las fuentes proponen un concepto genial para explicarlo. Del shock al like. La transición de la modernidad del siglo XX a la nuestra. Exacto. La modernidad de Baudelaire, de las primeras películas, producía shock. La gente saltaba de sus asientos creyendo que el tren de la pantalla los iba a arrollar. La velocidad de la ciudad, el tráfico, el caos. Eran golpes sensoriales. Y para procesar esos golpes, necesitabas crear historias, arte, recuerdos. El shock te obligaba a tener una vida interior para poder digerirlo. Correcto. Pero nuestra modernidad tardía, la de la pantalla digital, funciona al revés. La pantalla no es una ventana a una realidad que nos golpea. Es una visera que nos protege de ella. Es increíble que la palabra pantalla, en su origen, significara precisamente eso, algo que resguarda. Ahí lo tienes. La realidad nos llega predigerida, pulida, estetizada, sin riesgo. Los estímulos ya no golpean, se deslizan suavemente por el dedo. Y la respuesta perfecta para ese mundo pulido y sin fricciones es el like. No es una emoción, es la ausencia de ella. Es una aprobación mínima, un ok emocional que no compromete a nada. Exactamente. Es la moneda de cambio de lo que podríamos llamar la estética del like. El arte, la música, el contenido en general ya no buscan confrontar, sacudir o generar un shock. Sino agradar, ser instagrameable. Generar una aprobación rápida y fácil. Y esto se conecta directamente con el narcisismo digital. La pantalla ya no es una ventana para ver al otro, es un espejo para vernos a nosotros mismos. Nos protege de la mirada del otro, que siempre puede ser un shock, un desafío. Claro, la imagen de otra persona en una pantalla ya no tiene mirada. Es un objeto que podemos consumir, juzgar, deslizar para borrar. Ha perdido su alteridad. Ha perdido su condición de ser otro ser humano. Pienso en las apps de citas. Son el ejemplo perfecto de esto. Un catálogo de personas objeto. Es el mecanismo perfecto. La pantalla nos permite estar en contacto con todo el mundo sin que nadie nos toque de verdad. Es la conexión sin el riesgo de la verdadera intimidad. Lo que nos lleva de vuelta en un círculo perfecto a la pregunta inicial. Si la narración de verdad, la que nos daba un hogar en el mundo, está muerta, ¿qué demonios es todo este storytelling que vemos por todas partes? En las marcas, en la política. En todos lados. Todos están obsesionados con contarnos una historia. Ese es el desenmascaramiento final. Las fuentes lo llaman muy agudamente story selling. No storytelling, story selling. Exacto.
No es el retorno de la narración, es su captura y su uso instrumental. Es como una taxidermia narrativa. Por fuera parece una historia, tiene la forma, pero por dentro está vacía, rellena de un propósito puramente comercial. Es la herramienta estrella del llamado capitalismo narrativo. Justo. Pero, a ver, uno podría argumentar que esto no es nuevo. La publicidad siempre ha contado pequeñas historias. ¿Qué es lo que, según las fuentes, hace que el storytelling de hoy sea diferente o quizás más peligroso? La diferencia es de escala y de profundidad. El principio clave es que las emociones venden, emotion sell, pero el storytelling moderno no apela a una emoción superficial, va directo al sistema límbico, al nivel corporal, prerreflexivo. Busca evitar nuestras defensas racionales por completo. Ese es el objetivo. Los textos lo describen como una colonización afectiva. El capitalismo, a través de estas historias, se apropia de nuestros afectos y emociones antes de que siquiera tengamos tiempo de pensar, Te venden un coche no hablándote del motor. sino contándote una historia lacrimógena sobre un padre y su hija, y para cuando quieres darte cuenta ya estás emocionalmente comprado. Claro, no te venden un producto, te venden un sentimiento, una identidad prefabricada. Y por eso el storytelling no puede crear nunca una comunidad narrativa real. Imposible. Un nosotros basado en valores compartidos, en un destino común, crea consumidores, no comunidad. No abre mundos posibles, solo conoce una forma de vida, la del consumo. No busca transformar el mundo, sino monetizar cada rincón de él. Una comunidad narrativa te da una identidad. El storytelling te da una tarjeta de fidelización. Es la paradoja definitiva entonces. Sentimos un vacío existencial por la falta de una gran narración que dé sentido a nuestras vidas. Ajá. Y la cura que nos vende el mercado, el storytelling, es un analgésico que usa exactamente la misma lógica consumista e inmediata que nos enfermó en primer lugar. Es como querer apagar un incendio con gasolina. Totalmente. En resumen, y para ir cerrando las ideas, hemos cambiado el poder profundo y lento de la narración, que crea sentido, comunidad y un horizonte de futuro, por la inmediatez adictiva de la información y la técnica manipuladora del storytelling. Las fuentes nos dibujan un panorama de una era posnarrativa, Sí, donde nuestras vidas no son narradas, sino gestionadas, optimizadas y protocolizadas como si fueran un proyecto de empresa. Y al final de todo este análisis, las fuentes nos dejan con una pregunta que va más allá. Una pregunta que no es cómo podemos contar mejores historias. Esa sería la respuesta del marketing. claro. La verdadera pregunta, la que queda resonando, es mucho más profunda. En un mundo que ya no parece creer en el sentido, ¿qué tipo de vida, qué tipo de comunidad necesitaríamos construir para que una narración pueda volver a ser verdadera? ¿Qué haría falta para que en lugar de solo contar la historia del fuego que se apagó, podamos volver a encenderlo? Bienvenidos a El Debate. Hoy abordamos una transformación que, bueno, nos toca a todos, el desplazamiento de un mundo que se entendía a través de relatos, a uno que se ahoga en información. Exacto, y usando como punto de partida las reflexiones del filósofo Byung-Chul Han, vamos a analizar cómo este cambio redefine nuestra experiencia del tiempo, del sentido e incluso de la comunidad. La pregunta que nos planteamos es profunda. Esta avalancha de datos y de stories de Instagram que duran un día, ¿ha matado la narración dejándonos en una especie de desierto de significado? ¿O será que simplemente estamos viendo, no sé, el siguiente paso en la evolución de cómo nos comunicamos? Un paso que sí es caótico y destructivo, pero que también podría estar abriendo puertas a nuevas formas de construir nuestra realidad. Esa es la tensión. Yo voy a argumentar que sí, que estamos viviendo una crisis muy seria, que hemos perdido esa capacidad de ser y entendernos como seres narrados, y que eso nos ha dejado profundamente desorientadas y empobrecidas. Y yo por mi parte sostendré que aunque la ruptura es innegable, no es solo una pérdida, es también una especie de liberación de las viejas narrativas que nos ataban, una nueva barbarie, como la llamó Walter Benjamin, que nos permite empezar de cero, aunque sea en un terreno más árido. Me parece un excelente punto de partida. Para entender mi posición, hay que imaginar que la narración, durante la mayor parte de la historia humana, no era entretenimiento. Era un hogar. Era, pues, el mapa con el que navegábamos la vida. Las historias no solo daban sentido al sufrimiento o a la alegría, nos decían quiénes éramos, de dónde veníamos y hacia dónde íbamos.
La vida no era una secuencia de eventos, sino un relato coherente. Ahora, bueno, hemos entrado en lo que podríamos llamar una era postnarrativa. Imaginen un cielo nocturno. Antes, mirábamos hacia arriba y veíamos constelaciones, Orión, la Osa Mayor. Las estrellas individuales estaban conectadas por una historia que les daba forma y significado. Hoy miramos el mismo cielo y solo vemos un cúmulo de puntos de luz inconexos. Eso es el paso de la narración a la información. Hemos cambiado los grandes relatos que nos unían por fragmentos de datos, por tweets, por historias que desaparecen en 24 horas. El resultado es un vacío de sentido. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información, pero pocas veces nos hemos sentido tan faltos de significado. El problema es que la información y la narración operan de formas opuestas. La narración selecciona, sintetiza y crea un arco temporal con un principio, un medio y un fin. La información, en cambio, es aditiva, es un flujo constante, inmediato y sin jerarquía. Comunica hechos, pero no nos ayuda a comprenderlos. Esto se manifiesta en dos fenómenos clave. Una pérdida del aura, donde todo es tan visible y accesible que nada parece especial, y la mercantilización del relato, en lo que se conoce como storytelling, que no busca dar sentido a la vida, sino simplemente vender. Entiendo perfectamente esa nostalgia por un mundo con constelaciones claras, pero yo lo veo desde otro ángulo. El momento exacto en que esas constelaciones empiezan a desvanecerse es cuando nos damos cuenta de que fueron dibujadas por alguien, que las líneas que conectan las estrellas son una construcción humana. Y en el instante en que entendemos que las narrativas son construcciones que podrían haber sido otras, pierden su poder de obligarnos. Esto no es solo una tragedia, es también un despertar. Es un acto de madurez crítica. Walter Benjamin hablaba de una pobreza de experiencia en la modernidad. Y eso suena terrible, claro, pero él mismo le dio la vuelta y la llamó una nueva barbarie positiva. ¿Qué significa esto? A ver, imagina que heredas una casa llena de muebles antiguos, reliquias y recuerdos de generaciones. Es una casa con historia, pero no es tuya. Apenas puedes moverte sin tropezar con el pasado de otros. El nuevo bárbaro es el que dice, gracias, pero voy a vaciar la casa. Quiero empezar con las paredes desnudas y construir algo que sea mío, algo funcional y decente. Quiere liberarse de la experiencia heredada para poder construir desde cero. Este cambio que vemos, del impacto profundo de una obra de arte al me gusta superficial en una pantalla, no es solo un empobrecimiento, es también un nuevo sistema de percepción adaptado a un mundo saturado. La pantalla en cierto modo nos protege del golpe bruto de la realidad, la domestica. Incluso la idea del fin de la teoría, esa creencia de Silicon Valley de que con suficientes datos ya no necesitamos hipótesis ni relatos para entender el mundo, es una apuesta radical. Es un intento de construir conocimiento basado en correlaciones puras, no en las viejas causalidades narrativas. Es un cambio de paradigma total. Y mi punto es que debemos analizarlo como tal, no solo como una pérdida. Pero es que ese empezar de cero que describes tiene un costo altísimo. Lo que tú llamas una oportunidad, yo lo veo como un empobrecimiento radical de la experiencia humana. Esta sobreabundancia de información genera una profunda pobreza de experiencia. Vivimos muchas cosas, pero experimentamos muy poco. Déjame explicar la diferencia. Vivir algo es simplemente que te suceda. Experimentarlo es procesar esa vivencia, convertirla en un saber significativo que puedes contar y transmitir. Es la diferencia entre tener los datos de tu sueño en una aplicación de móvil, fase REM, horas de sueño profundo, y poder recordar y contar un sueño que te reveló algo sobre ti misma. Uno es información, el otro es experiencia. Y la muerte de la experiencia lleva directamente al fin de la sabiduría, que no es otra cosa que el saber narrativo que se pasaba de abuelos a nietos. Sin ese arco narrativo, la vida se reduce a su mera facticidad biológica, a lo que se ha llamado una vida desnuda. Es decir, se reduce a funcionar, a optimizar, a sobrevivir en lugar de vivir. El ejemplo que narra Heródoto sobre el rey egipcio Psaménito es perfecto para ilustrar esto. Tras ser derrotado, ve cómo los persas esclavizan a su hija y no derrama una lágrima. Ve cómo llevan a su hijo a la ejecución y permanece impasible. Pero luego ve a un viejo siervo,
un hombre que había sido parte de su corte, mendigando entre los prisioneros, y en ese momento se derrumba y llora desconsoladamente. La fuerza inmensa de esta historia reside precisamente en que Heródoto no nos explica el porqué. Esa ausencia de explicación, ese misterio sobre el dolor humano, es lo que le da una profundidad narrativa inagotable. Un informe de datos intentaría explicarlo con un análisis psicológico, pero al hacerlo mataría la historia. La información aniquila el misterio, y con él, la profundidad de la experiencia. Ese relato es muy poderoso, no lo niego, pero me pregunto si no estás idealizando el misterio. El propio Benjamini, al hablar de esta pobreza, coqueteaba con la idea de que es una oportunidad para hacer tabla rasa, como dices. Piensa en Descartes, en su habitación decidiendo dudar de todo lo heredado para construir el conocimiento desde una base sólida y racional. El nuevo bárbaro es en cierto modo un descendiente de Descartes. No quiere heredar los misterios ni las sombras de la tradición, quiere construir. La modernidad temprana estaba fascinada con el cristal. ¿Por qué? Porque el cristal es un material sin secretos, sin historia, sin aura. Es duro, liso y transparente. El cristal es el enemigo del misterio y, por lo tanto, el enemigo de la narración que siempre se alimenta de lo que no se dice, de lo que está oculto. Así que sí, al apostar por un mundo transparente como el cristal, perdemos las sombras, perdemos la profundidad que daba el misterio. Pero lo que se busca ganar a cambio es la posibilidad de construir un mundo basado en la razón y la claridad, no en mitos heredados que a menudo justificaban jerarquías y opresiones. Es una apuesta por un mundo que podamos entender y modificar, no uno que simplemente tengamos que aceptar. Pero un mundo sin sombras es un mundo sin profundidad, es un mundo plano. Y me parece que esa apuesta por la transparencia total nos lleva directamente al segundo gran problema: la disolución de la comunidad. La comunidad, la de verdad, necesita de esas sombras, de ese misterio compartido. La comunidad narrativa, como esa aldea que se reunía bajo un peral para escuchar una y otra vez la misma gran historia fundacional, no nacía del intercambio de información, sino de un silencio compartido, de una escucha atenta y paciente. Hoy hemos sustituido eso por lo que podríamos llamar comunicación sin comunidad. Las plataformas digitales, con sus feeds y sus historias, no están diseñadas para crear lazos, sino para fomentar un narcisismo digital. Lo que publicamos no son relatos que nos conectan con otros, son autorretratos, anuncios de nuestro yo idealizado. El smartphone es, en su esencia, un dispositivo antinarrador. Su velocidad, su fragmentación, la constante interrupción de las notificaciones, todo en él destruye la paciencia y la capacidad de escucha profunda, que son el terreno fértil para que crezca un vínculo real. Nos comunicamos más que nunca, pero la sensación de soledad es endémica. Planteas una dicotomía muy clara, pero me parece que es demasiado nostálgica. ¿Eran esas comunidades antiguas, bajo el peral, realmente tan idílicas e inclusivas? Con frecuencia esa historia común que las unía se construía sobre la exclusión del otro, del forastero, de quien no encajaba en el relato. Su cohesión dependía de un enemigo común o de mitos muy rígidos. No niego que el neoliberalismo y la tecnología nos atomizan, por supuesto que no. Pero la historia también nos ha ofrecido otro tipo de relatos. Relatos universales que intentan trascender la aldea. Pensemos a la idea de ciudadanía universal de Kant. Eso también es una gran narración. Es un relato que no se basa en la sangre, ni en la tierra, ni en mitos excluyentes, sino en un principio racional de hospitalidad universal. Es una historia que intenta crear una comunidad global basada en la razón. Y la conectividad digital, aunque a menudo es superficial y narcisista, como bien dices, también ha permitido, por primera vez en la historia, formas de interacción y organización que superan las fronteras de esa aldea. Pero es que esa ciudadanía universal de Kant es un ideal filosófico, una abstracción. En la práctica, en el día a día, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la conectividad digital está creando exactamente lo contrario. No está creando una comunidad global ilustrada. Está creando tribus digitales, burbujas de eco y una polarización brutal. El algoritmo de la plataforma es el nuevo jefe de la aldea, el que decide qué historia escuchamos. Pero es un jefe sin sabiduría, cuyo único objetivo es mantener nuestra atención a cualquier costo.
Así que no, yo no veo una reconfiguración hacia algo mejor. Veo una desintegración del tejido social, reemplazado por conexiones frágiles y gestionadas por intereses comerciales. Reconozco el peligro de las burbujas de eco. Es el gran problema de nuestro tiempo. Pero tampoco podemos ignorar la otra cara. Movimientos globales por los derechos humanos, la justicia climática o la igualdad de género han cobrado una fuerza sin precedentes gracias a estas mismas herramientas. Son nuevas formas de comunidad, no basadas en la proximidad física, sino en valores compartidos a escala planetaria. Son frágiles, sí, y a menudo contradictorias, pero demuestran que la posibilidad de una comunidad reconfigurada, no simplemente disuelta, es real. La tecnología no es el destino, es el campo de batalla donde se libran estas nuevas tensiones. Un campo de batalla donde, me temo, va ganando la lógica comercial. Y eso me lleva al último punto, que para mí es el más grave: la perversión de la función más profunda del relato, que es la curación. Desde siempre, la narración ha tenido una función terapéutica primordial. Piensa en la madre que le cuenta un cuento a su hijo enfermo. Ese acto de narrar no es solo una distracción, es un acto que impone orden sobre el caos del dolor, que restaura una sensación de continuidad vital. La escritora Isaac Dinesen decía que cualquier pena se puede soportar si la conviertes en una historia. Contar nuestro dolor es la forma de darle forma, de hacerlo manejable. Pues bien, el storytelling es la perversión absoluta de esta función. Es lo que yo llamo capitalismo narrativo. Consiste en apropiarse de la estructura del relato, de su poder emocional, para instrumentalizarlo. El principio es: las emociones venden. Se usan fórmulas narrativas para generar una respuesta emocional que eluda la reflexión crítica y nos impulsa a comprar un producto, a votar por un político o a adherirnos a una ideología. No busca sanar, busca seducir. No es una cura para nuestras heridas, es un analgésico que nos mantiene funcionales dentro del sistema de consumo. Lo que dices sobre el storytelling es clave, pero fíjate, yo llego a la conclusión opuesta. El hecho de que el capitalismo, en su fase más avanzada y supuestamente racional, necesite desesperadamente recurrir al storytelling es para mí la prueba más contundente de que el impulso narrativo humano sigue vivo y es absolutamente insustituible. Demuestra que un mundo de pura información, de puros datos, es invivible. Los datos por sí solos, como hemos visto, no tienen alma, no movilizan, no inspiran, no nos mueven a la acción. Necesitan vestirse con una historia para conmovernos. Esto revela la insuficiencia total de ese mundo transparente y puramente informativo. El ser humano sigue siendo un animal que necesita relatos para dar sentido al mundo. Así que la batalla no ha terminado. El relato no está muerto. Ha sido capturado y puesto a trabajar para fines comerciales, sí, pero nuestro desafío no es darlo por perdido y lamentar un pasado idílico que quizá nunca existió. El desafío es pensar en cómo rescatarlo. La necesidad de su versión falsa demuestra el poder de la versión auténtica. Pero es que esa versión falsa está envenenando el pozo. No es una competencia en igualdad de condiciones. Es como comparar comida de verdad orgánica con un preparado sintético lleno de aditivos que imitan su sabor. Puede que te llene el estómago, pero no te nutre. El storytelling nos llena de emociones prefabricadas, pero no nos nutre el alma. Nos deja con una sensación de vacío aún mayor. Lo que demuestra es que la forma ha sido secuestrada, vaciada de su contenido ético y terapéutico y convertida en una herramienta más de control. Ciertos libros, películas o series con narrativas complejas y profundas prueba que hay una sed enorme de relatos que no sean meros productos. La lucha consiste en aprender a distinguir, en volvernos consumidores críticos de relatos. La captura comercial no es el final de la historia, es simplemente el capítulo en el que nos encontramos ahora. Al final de nuestra discusión, mi postura se reafirma. El régimen de la información, con su brazo comercial, el storytelling, nos ha sumido en una crisis existencial profunda. Hemos cambiado la profundidad de una vida narrada, con sus claroscuros, sus tensiones y sus significados, por la superficie plana de datos consumibles y emociones empaquetadas. El resultado es un mundo desencantado, una vida sin historia, donde la única meta parece ser la optimización de la supervivencia. Hemos perdido el hogar en el mundo que las narraciones,
incluso las imperfectas, nos proporcionaban. La pregunta que me queda sigue siendo si es posible recuperar un mundo donde una narración pueda volver a ser simplemente verdadera. Yo creo que hemos iluminado las dos caras de una transformación monumental e irreversible. Si bien los peligros que mencionas, la superficialidad, el narcisismo, la manipulación, son innegablemente reales y graves, sigo viendo este cambio como una evolución. Representa una liberación, a menudo dolorosa, de narrativas heredadas que con frecuencia eran opresivas y limitantes. Nos obliga, y esa es la palabra clave, nos obliga a construir el sentido de nuevas maneras, casi desde cero. Nuestro desafío no es llorar por un pasado perdido, sino aprender a forjar significado, comunidad y teoría en este nuevo y descarnado paisaje informativo. Es una tarea más difícil, sin duda, pero quizá también más honesta. Queda claro que la forma en que nos contamos el mundo, literalmente, define el mundo en que vivimos. Y esta transición de una realidad anclada en relatos profundos a una saturada de información efímera es quizá el dilema central de nuestro tiempo. Nos deja con la enorme tarea de discernir qué hemos perdido de forma irremediable y qué nuevas y quizás peligrosas posibilidades hemos ganado. El material nos invita a seguir explorando esta tensión fundamental. Bienvenidos. Hoy analizamos un texto sobre la crisis de la narración en la era digital, que explica cómo el tsunami de información nos está dejando desorientados y con una sensación de vacío. Y vaya que es un diagnóstico potente. El material es brillante, de verdad. Está lleno de ideas que te dejan pensando. Totalmente. Pero justo ahí es donde veo la primera oportunidad. El texto presenta una constelación de ideas geniales, pero podría unificarlas bajo una metáfora central para que el viaje sea más cohesivo, más memorable. De acuerdo. Ahora mismo se siente un poco como un recorrido por una galería de arte conceptual, ¿no? Sí, exacto. Cada pieza es fascinante por sí misma. Aquí está el aura de Walter Benjamin, por allá la náusea de Sartre, pero al salir te quedas pensando, ¿cuál era la historia completa? Claro. Le deja toda la chamba de conectar los puntos al lector. Y es un trabajo pesado. Pesadísimo. Y es una oportunidad perdida de darle al lector un gancho, un ancla mental. Estamos hablando de un texto que, irónicamente, denuncia la falta de relato. Y que a su vez podría beneficiarse de tener un relato propio más fuerte. ¿Qué pasaría si desde el inicio le diéramos al lector un mapa, una imagen central? Me encanta esa idea. Ojo, no se trata de cambiar el contenido, que es excelente, Para nada. sino de darle un empaque, un marco que lo haga, pues, inolvidable. Y se me ocurren un par de posibilidades. Por ejemplo, podríamos enmarcar todo como una autopsia del sentido. Uf, qué potente. A ver, desarrolla eso. Suena casi a serie de detectives, a un procedural. ¿Cómo funcionaría? Pues imagínalo así. La introducción presenta el cadáver, que es nuestra capacidad de experimentar el mundo con significado. Y cada capítulo se convierte en parte del examen forense. Exacto. El capítulo de la narración a la información sería el análisis del arma homicida. Aquí el autor forense nos explica cómo el exceso de información se convirtió en el veneno. Ok, te sigo. Luego, al llegar a pobreza en experiencia, estamos examinando el cuerpo de la víctima, viendo cómo se manifiesta esa atrofia en nuestra vida. Y las transiciones podrían reforzar esa idea. Algo como, ya que identificamos al culpable, ahora toca ver el daño que hizo. Sí, me gusta. Es una imagen con mucha fuerza. Le da una dirección clara, un sentido de urgencia. Pero es un poco macabra. ¿No corremos el riesgo de que suene demasiado académica o que aleje a un lector que busca algo menos, no sé, lúgubre? Es un riesgo válido. El tono es clave. Quizás autopsia es muy clínico. La otra opción, que va en una línea similar pero es más aventurera, es plantearlo como una historia de detectives. Ah, eso me gusta más. Investigando la muerte del relato. Ya no es un forense, es un detective privado, un Philip Marlowe de la filosofía. Eso tiene un toque de misterio. Convierte al lector en cómplice de la investigación. Ya no es un espectador en una morgue, sino que está en la calle buscando pistas. Justo, la introducción plantearía el caso. El relato ha muerto. Nadie sabe cómo ni por qué, pero todos sentimos su ausencia. Acompáñame a resolver el caso. Vengalta. Y los capítulos. El capítulo sobre la información sería la escena del crimen.
El de la pobreza de experiencia sería interrogar a los testigos, que somos nosotros mismos. Y las transiciones serían como las notas del detective. Pista número 1. El arma estaba a la vista de todos. Este enfoque no solo unifica, sino que engancha. Crea una necesidad de llegar al final para ver la resolución del misterio. Definitivamente. Y lo más interesante es que, al darle una forma narrativa al ensayo, Una solución integrada en la forma, no solo en el contenido. precisamente. Ahora, esto nos lleva de lleno al segundo punto, que está muy conectado. Sí, para aumentar el impacto emocional, los conceptos filosóficos, aunque potentes, necesitan bajar más a tierra, anclarse en las ansiedades cotidianas. Esto es crucial. El texto usa etiquetas geniales como hashtag vida desnuda o hashtag vacío de sentido. Son hashtags perfectos para una tesis, pero pueden sentirse un poco etéreos, ¿no? Abstractos, sí. Son como un diagnóstico médico en latín. Entiendes que es algo serio, pero no sientes el dolor en tu propio cuerpo. Exacto. Por ejemplo, cuando se habla de la atrofia del tiempo. Es un concepto brillante. Pero, ¿qué siente una persona con atrofia del tiempo? Y creo que todos lo hemos sentido. Es esa sensación de llegar al jueves y pensar, ¿qué hice el lunes? Totalmente. La semana se vuelve una mancha borrosa, un scroll infinito en la memoria. No es que no hicieras nada, es que esas acciones no se convirtieron en un pequeño relato. Fueron solo, boom, datos procesados. Eso. El texto podría describir esa sensación, decir, la atrofia del tiempo no es no tener tiempo, es tener los días llenos de eventos que no dejan huella, como caminar por la arena mojada y ver que la siguiente ola borra tus pasos. ¡Qué buena imagen! Lleva la filosofía directamente a la piel. Y creo que se puede hacer con cada concepto. Pensemos en hashtag del shock-alike. Claro, podríamos describir dos escenarios. Escenario A. Estás en tu casa haciendo doom scrolling. La historia de nuestra vida. ¿Ves un video de algo terrible? Te impresiona un segundo, le das like o sad react. Y sigues bajando. A los 3 minutos ya estás viendo un video de un gato. El shock fue superficial y fugaz. Ok, ese es el lado de la información. ¿Y el de la narración? Vas al cine. Estás a oscuras sin distracciones. Ves una película increíblemente conmovedora. Sales y esa sensación te acompaña por horas, incluso días. Hablas de ella. Eso es una experiencia. Y el texto podría plantear esa comparación de frente. Hemos cambiado la profundidad del cine por la superficialidad del feed. Me encanta. O tomemos hashtag pobreza de experiencia. La analogía de las fotos del celular es buena. Pero se puede llevar más allá. No es solo tener miles de fotos sin ningún recuerdo. Es la experiencia de ir a un concierto y pasarte la mitad del tiempo grabando, con el celular. Uf, sí. No estás viviendo el concierto, estás archivando una prueba de que estuviste ahí. Tu prioridad no es la experiencia, es la captura del dato. Y luego, el video ni siquiera se ve o se oye bien. Es una sensación horrible y súper común. Y al describir estas situaciones tan concretas, el texto deja de ser un análisis abstracto y se convierte en un espejo. El lector se ve reflejado y piensa, wow, esto me pasa a mí. La crisis deja de ser un problema de la sociedad y se vuelve una preocupación personal tangible. Pasa del ellos al nosotros. Y eso es lo que hace que un texto sea verdaderamente transformador. Y fíjate, eso me lleva a la tercera y última gran oportunidad que veo. A ver. La estructura actual. Funciona como un excelente documento de referencia, casi un glosario de la crisis. Pero podría reorganizarse para construir una tensión dramática que impulse al lector con más fuerza. Sí, el flujo actual es muy lógico. Va de la causa raíz a las consecuencias. Es deductivo, muy académico. Funciona, pero no es necesariamente propulsivo. A veces se siente como un recorrido por un museo. Sala 1, la causa. Sala 2, consecuencia A. Exacto. Cada sala es fascinante, pero no sientes que la historia avance o que las apuestas suban. Justo. La lógica es impecable, pero el enganche emocional podría ser mayor. ¿Y si lo invertimos? Si en lugar de empezar con la teoría, empezamos con el síntoma más visible y desconcertante, como en la serie Doctor House. No empieza explicando la enfermedad, empieza con un paciente que tiene un síntoma rarísimo. Esa es la idea. Se crea un misterio desde el segundo 1. Me parece genial. Empezar por el efecto más perturbador para crear un gancho investigativo. Y creo que el texto ya tiene el síntoma perfecto. ¿Cuál?
el funeral selfie. La imagen de alguien sonriendo y tomándose una foto en un funeral es algo que todos hemos visto y que nos genera una incomodidad profunda, casi instintiva. Es un golpe directo al estómago del lector. La primera reacción es de juicio, qué falta de respeto, qué superficialidad. Pero el texto tiene una explicación mucho más profunda, y ahí está el truco. ¿Cómo conectar ese acto con la filosofía? Claro, ¿cómo lo harías? Pues usaríamos el funeral selfie como el anzuelo en la introducción. Algo así. ¿Has visto esta foto? ¿Has sentido la incomodidad? Creías que era solo narcisismo, pero te equivocas. Es el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. La muerte del relato. Descubramos por qué. Y a partir de ahí, empezamos a tirar del hilo a ir hacia atrás. Exacto, como un detective que encuentra un cuerpo y reconstruye los últimos días de la víctima. El primer paso hacia atrás sería explicar que esa foto solo es posible en un mundo donde hemos pasado #del shock alike. Claro, el funeral ha perdido su aura de evento sagrado. La persona que se toma el selfie no es necesariamente mala. Es que su cerebro ya no procesa el evento como un shock existencial. Sino como un contenido más para su feed. Ok, eso explica el síntoma inmediato. ¿Y qué causó esa insensibilidad? Esa insensibilidad viene de un proceso más amplio que el texto llama el #desencantamiento digital. Es la idea de que al convertir todo en información, el mundo pierde su magia. Un bosque ya no es un lugar de cuentos, es una colección de datos en Google Maps. Un funeral ya no es un rito de paso, es un evento que hay que registrar. Todo se aplana. Ya veo el camino. El selfie es posible por la falta de shock. La falta de shock es producto del desencantamiento digital. ¿Y cuál es la raíz de todo? El origen del desencantamiento. Y ahí, al final del viaje, llegamos al corazón del argumento. La guerra fundamental entre #información versus narración. El desencantamiento es la consecuencia de un mundo que prioriza el dato sobre el relato. Y al llegar a este punto, el lector no recibe una teoría abstracta, sino la respuesta a un misterio que le planteaste en la primera página. Todo encaja. Es brillante. Convierte la lectura en una investigación activa. El lector no es un estudiante recibiendo una lección, es un detective resolviendo un caso junto al autor. El impulso por llegar al final y entender el porqué de ese funeral selfie sería potentísimo. Mantiene la atención hasta la última palabra. Exacto. Es la diferencia entre que te cuenten un hecho y que te cuenten una historia. Y este texto, más que ninguno, merece ser contado como una gran historia. En resumen, estamos frente a un análisis excepcionalmente lúcido. Y para llevarlo a un nivel de impacto todavía mayor, nuestra charla se centra en 3 enfoques. El primero, unificar todo el argumento bajo una metáfora central, como la investigación de la muerte del relato, para que funcione como un hilo conductor claro y memorable. Segundo, anclar esos conceptos filosóficos en las experiencias vividas y las ansiedades concretas de quien lee. No es solo definir la #atrofia del tiempo. Es describir esa sensación real de una semana que se te evapora en el scroll del teléfono. Es hacer que la crisis se sienta personal, urgente. Y tercero, reestructurar el flujo para crear una tensión investigativa. En lugar de ir de la causa al efecto, empezar con un síntoma reconocible y perturbador, como el funeral selfie. Y desde ahí desvelar las causas capa por capa. Convirtiendo la lectura en la resolución de un misterio fascinante. Exacto. Nos encantaría recibir una nueva versión de este trabajo para continuar la conversación.